buenas a todos, bienvenidos a esta sección de Maestro Luis Primaria, la sección de entrevistas. Es una sección muy bonita con la que vienen personas muy preparadas de su terreno para hablarnos, para abrirnos los ojos, para hacernos reflexionar. Y hoy el tema será sobre la alimentación infantil, un gran tema. Tengo una gran experta, es Aida Sanz, es bioquímica, está cursando dietética y además tiene un máster en nutrición y salud. Así que es súper preparada. Y primero de todo, le doy la bienvenida. Bienvenida, Aida Sanz. Hola, muchas gracias Luis y hola a todos. Y bueno, no quería perder la oportunidad para dar las gracias y agradecerte este espacio para poder hablar de un tema que preocupa a muchas familias y que hay que difundir lo máximo posible. Gracias. Muchas gracias a ti. Lo que dice es muy importante. El público al que nos dirigimos normalmente van a ser hoy familias que tienen niños y niñas en diferentes edades porque vamos a tratar sobre la alimentación. Y más en el momento actual, el momento este tan frenético que vivimos. Yo quiero empezar con una pregunta que a lo mejor te parece muy genérica, ¿vale? Pero creo que ya nos puede encaminar. ¿Qué significa alimentar bien a un niño o una niña? Vale, alimentar bien. Bueno, alimentar bien a un niño o una niña y alimentar bien a los adultos en general, porque muchas de las cosas que voy a ir diciendo está dirigida a la alimentación infantil, pero está dentro de la alimentación familiar. No podemos obviarla, porque al fin y al cabo los responsables de la alimentación infantil somos los padres y las familias. Entonces, muchas cosas son útiles para todo, ¿no? Entonces, tenemos que partir de un concepto amplio, ¿vale? De alimentación. Se trata de ofrecer alimentos saludables, pero también seguros. Es decir, alimentos saludables que vamos a ir enumerándolos a lo largo de la entrevista, que van a aparecer seguro varias veces, que son los alimentos, vamos a decir, frescos, por decir una categoría grosso modo ahora mismo inicialmente, y que tienen que ser seguros, es decir, que no tengan posibilidad de tener patógenos para producir enfermedades. Entonces, tienen que ser alimentos saludables, tienen que ser alimentos seguros y se tienen que ofrecer en un entorno adecuado. Eso es muy importante, casi tan importante como lo otro. Es como un trinomio, ¿no? Alimentos saludables, seguros y que se ofrezcan en un entorno. Parece obvio, pero no lo es, porque no nos damos cuenta muchas veces con el día a día tan frenético. Pero no es lo mismo que un niño coma solo que acompañado. No es lo mismo que coma frente a la pared que frente a la ventana, no es lo mismo que coma, por supuesto, es muy obvio y está ya manido, frente a las pantallas que con una conversación, y no es lo mismo que le estemos presionando y atosigando que estemos charlando tranquilamente. Entonces, el entorno, que sea saludable y que sean seguros. Eso es comer bien. Muy bien. Me ha gustado mucho el concepto de entorno, porque creo que cuando nos enfocamos en la nutrición, solemos dirigir nuestra atención a lo que ingerimos y no al contexto que nos envuelve. Si hablamos de productos sanos, productos frescos, vamos a centrarnos en ellos. ¿También podemos prohibir algunos alimentos? Vale, ¿qué alimentos podemos comer? ¿Cuáles son los más adecuados? Esto es interesante porque ¿qué alimentos prohibir a los niños? Ninguno. No hay que eliminar ningún alimento. Y voy a explicaros por qué. Se ha observado, ya hay datos, ya es evidente, tanto en la experiencia como en los estudios, que las dietas restrictivas es que eliminan ciertos alimentos, los que sean, por ejemplo, en dietas de pérdida de peso de la población adulta, se han visto que no tienen éxito porque se basan no en el largo plazo ni en la sostenibilidad, ni en que sea una alimentación saludable, sino en la voluntad de la persona. Entonces tú, con tu voluntad, puedes estar un tiempo, pero luego esa voluntad se acaba y entonces vuelves a incorporar esos alimentos y entonces, si es una dieta de pérdida de peso, vuelves a coger esos alimentos. Entonces hay una tendencia ahora de ciertos nutricionistas en la nutrición en la que incluso en dietas de pérdida de peso se mantienen todos los alimentos, no se restringe ninguno. Y ya centrándonos más en el campo de la alimentación infantil, eliminar algunos alimentos, que todos estamos pensando en alimentos insanos, yo también estoy pensando en esos, no hay que eliminarlos porque se ha visto, se ha observado y hay evidencia científica que son el germen, son la semilla de posibles trastornos de conducta alimentaria a medio y largo plazo. Y a corto plazo también. Ya hay niños con ansiedad y trastornos de conducta alimentaria por restringir alimentos,
y por vincularlos a las emociones, sobre todo, que es lo más fácil que tiramos los padres, con premios y castigos. Entonces, no hay que restringir los alimentos porque se vinculan emociones, se vinculan a yo esto me lo como si tengo esto no me lo como porque tengo esto. Curiosamente, se premia con alimentos insanos, se castiga con alimentos saludables, y esta es una asociación clara y directa. Se calma a los niños a veces con alimentos insanos, y entonces haces una relación emocional en la que tú necesitas ese alimento para calmar, y entonces esto puede dar en trastornos de conducta alimentaria como estos que estoy diciendo, que en su extremo pueden ser la anorexia y la bulimia, pero trastornos por atracón, etcétera. Esto se ha observado. Entonces, no hay que restringir ningún alimento. Es una cuestión de proporciones, más que de quitar alimentos. Entonces, ¿cuáles son los alimentos más adecuados? Pues os voy a enumerar todos los alimentos que tenemos en una dieta saludable. Tenemos, sobre todo, y la base, es las hortalizas y las verduras, las frutas, los lácteos, las proteínas, que serían huevos, pollo, carne, legumbres. Tenemos los granos integrales, preferiblemente, la pasta, el pan, el arroz, las grasas saludables. Todo esto que os acabo de decir es una alimentación saludable, es en lo que nos tenemos que basar, y es numerosísimo. Con todo esto podemos hacer muchas cosas. Y luego está esto que estábamos hablando al principio, que son los alimentos menos sanos, que son los ultraprocesados, que los podemos definir más adelante, que no se pueden eliminar, que es una cuestión de proporciones y que hay que incluir en la dieta, pero menos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Luego lo puedo explicar más. Muy bien, me ha gustado mucho cómo vinculabas un alimento a una vivencia o una emoción, ¿no? Tú hablabas de, normalmente se castiga con una comida que es saludable y se premia con lo que sería un ultraprocesado. Entonces, los ultraprocesados, vamos a ellos, ¿vale? Tú me has hablado de no prohibir. ¿Existiría una proporción más o menos adecuada de ingerir ultraprocesados respecto a una alimentación de frutas, hortalizas, verduras, carne, proteína, ¿no? Vale, pues para entenderlo un poco, para no poner un porcentaje, porque es absurdo, porque cada uno tiene unas necesidades, una situación, unas vivencias y una realidad diferente, lo que vamos a hacer es establecer un porcentaje de lo que es una alimentación saludable. Y lo otro, pues es residuales, puntuales, de vez en cuando, pues en verano será más, por ejemplo, y en invierno será menos. Entonces no es que tengamos que cumplir ese porcentaje de alimentación insana, ¿no? Sino que va a ser esporádica, puntual y dependiendo de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, mirad, he traído aquí una herramienta muy didáctica que se utiliza ahora mismo y que ha sustituido a la obsoleta ya pirámide nutricional, que es el plato saludable o plato de Harvard. Es una herramienta que se está utilizando en educación nutricional para niños y para adultos. Coged muchas cosas de estas para adultos porque sirve igual. Y que es muy intuitiva y que, mirad, se llama plato saludable o plato de Harvard. Lo he traído aquí porque es muy vistoso. Entonces, esto que está creado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, aquí están con dibujitos porque es para niños, con esto se puede saber cómo hay que comer desayuno, comida, merienda y cena los 365 días del año. Esto debería ser la base. Y es, como podéis ver aquí, fundamentalmente la mitad del plato. Estos son proporciones, ¿no? Imaginaos, es una proporción, un plato del tamaño para los niños más pequeños y para los adultos más grandes. La mitad serían hortalizas y vegetales y frutas, ¿vale? Están en esta mitad. Un tercio serían proteínas, que son legumbres, pescado, carnes, huevos y lácteos. Y otro tercio serían hidratos de carbono, que son tubérculos, patata, boniato, arroz, pasta y un trozo de pan, que es un hidrato de carbono. Entonces serían estas las proporciones. A esto habría que añadirle la bebida, que como imagináis prioritario es agua. No están excluidas las demás, ¿por qué? Porque hemos dicho que no hay que excluir nada, pero ¿qué debe predominar? Esto que os estoy comentando. Y también habría que añadir las grasas saludables, que en este caso serían pues, el aceite de oliva, en primer lugar, top 10, aceite de oliva, frutos secos, aguacate y aceitunas, ¿vale? Entonces, esto es la base de la alimentación saludable para niños y para adultos, en condiciones no patológicas
en condiciones fisiológicas normales, es decir, ni de embarazo, ni de lactancia, ni de tener una enfermedad, sino en condiciones normales, en cualquier etapa de crecimiento, ¿vale? Entonces, esta sería lo que habría que predominar. Entonces, estos ultraprocesados que no hay que eliminar o esta alimentación insana, ¿qué quedaría? Bueno, pues para fuera de aquí. Yo, un porcentaje no se puede poner, pues no tiene sentido, pero sí que lo podría definir de una manera más clara para que sirva como guía para los padres, y es que en casa tenemos el poder de alimentar a nuestros hijos y a nuestra familia como queramos. Fuera de casa no. Fuera de casa es donde nos encontramos con la cultura, con los mitos, con la opulencia, esa publicidad, con todo esto tan llamativo que no podemos luchar contra ello. Es imposible. Y además, si pones empeño en luchar ahí, estamos equivocándonos porque estamos gastando fuerzas innecesarias. Lo tenemos que poner en casa. Entonces, la estrategia que hay que utilizar fuera de casa es la que utilizo yo, la que creo que es más recomendable es no ofrecer, no negar. Ahí se comen los alimentos insanos. Es decir, para poner un ejemplo, esto es real, me gusta poner ejemplos reales porque la verdad que la vida está llena de ellos, y si tienes niños como yo, que tengo 2 niños de 4 años y medio y de 2 años y medio, pues es que lo veo todos los días. Estábamos en un cumpleaños hace un mes y entonces después de la tarta se la han comido toda la tarta, se han ido a jugar, entonces uno de los niños se ha quedado con un trozo de tarta que no se la ha comido. Aquel padre que va con el trozo de tarta persiguiendo al niño que ya está corriendo para que se la coma. No es necesario no ofrecer, no ofrezcas cosas insanas, no tiene sentido. Y no negar. No, que quiero esto, que están todos los niños comiendo la tarta. Perfecto. Si tú sabes que en casa es donde tienes el control, si tú en casa ofreces alimentación saludable, por supuesto. Si lo limitas y lo prohíbes, es cuando empiezas a generar un problema. Tú tienes que estar tranquilo porque tú en casa es donde tomas las riendas y tienes el poder, digamos. Muy bien, me ha gustado mucho tienes el poder de alimentar bien a tu hijo o a tu hija. A raíz de esto, y sobre todo con el plato que me ha parecido súper pedagógico, entremos en materia pedagógica. Es decir, a lo mejor algún papá o alguna mamá me está escuchando, nos está viendo y está diciendo, mira, es que yo he intentado muchas veces que mi hijo coma más sano, pero lo rechaza, no quiere, me monto unos números que son insoportables. Vamos a hablar de la motivación. ¿Podemos de alguna manera motivar a nuestros hijos o hijas a que empiecen a comer más sano? Sí, se puede hacer, pero creo que en primer lugar pasa, como otras cosas de la crianza, en mi experiencia, por motivarnos a nosotros mismos y por tener nosotros el conocimiento previo. Porque si no, no sabes lo que estás haciendo o para qué, o el propósito se te va muy rápido porque lidiar con los niños es muy difícil, es muy cansado. Pues, os estoy hablando de la parte mala, es maravilloso, pero cuando no comen te desesperas, cuando no te hacen caso te desesperas y la paciencia pues flaquea. Entonces, si tú tienes conocimientos previos, a mí me ayuda mucho para enfocarme en lo que quiero hacer. Entonces, un par de pinceladas para tener una formación previa para los padres. Primero, los ultraprocesados de los que hablábamos antes, ¿por qué son tan malos? Porque es que se oye mucho, pero no sabemos a veces a qué se refieren los ultraprocesados. Los ultraprocesados son productos alimenticios. Entonces, esto ya dice mucho, no son alimentos, son productos alimenticios. Son seguros, lo que hablábamos al principio, seguros sí, a nivel de seguridad alimentaria. No les va a pasar nada a tus hijos ingiriéndolo en este momento, pero no son alimentos frescos o saludables, son productos alimenticios que además tienen una ristra de ingredientes. Cuando tienen una ristra de ingredientes muy largo, algo que estás comprando, eso es un ultraprocesado, es un producto ultraprocesado que además la materia prima de la que está hecha ya no se reconoce, ya no la ves, no sabes de qué está hecho. Y que buena parte de esa materia prima proviene de productos refinados, contiene azúcar, oculto o no, porque si es bollería no es oculto, y grasas trans, que son las grasas malas, que se utilizan en esta industria de ultraprocesados, porque resulta que tiene una característica y es que son muy gustosas al paladar. O sea, todos hemos probado productos ultraprocesados, son palatables, que se llama, palatables es cuando da gusto comérselo. Bueno, pues esto lo proporcionan las grasas trans, que no son nada recomendables. Entonces, eso es un ultraprocesado. ¿Qué pasa con los ultraprocesados? Que además de que con todos estos ingredientes que tiene promueven enfermedades propias de nuestras sociedades occidentales, que podemos hablar posteriormente si seguimos hablando de esto, tienen otra cosa negativa, y es que
desplaza el consumo de alimentos saludables. Además de comer eso, estás dejando de comer otra cosa. Entonces, ese lugar lo está ocupando algo que podría ocupar un producto saludable de todos los que he dicho antes, pues lo está ocupando ese. Entonces, dejas de comer otra cosa. Además, tiene otro problema y es que no sacian. Entonces, por eso se produce también el sobrepeso y obesidad con estos productos, porque no solamente porque no nos movemos, que es un factor muy importante el sedentarismo, sino porque consumes mucho, porque no sacian nada y tienen muchas calorías. Entonces, no sacian. Además, los productos frescos, por decirlo así, sacian bastante. Los vegetales, aunque tengan pocas calorías, sacian porque tienen fibra. Entonces, también ese es otro factor. Y luego también, por último, pasa una cosa con estos productos, es que como tienen bastante azúcar, se produce en el niño y en el adulto, cuando entra tanto azúcar al torrente sanguíneo, hay una hormona que se llama insulina que tiene que entrar rápidamente a capearla. Entonces el azúcar hace así, la insulina va rápido para bajarla y tan rápido que sube, rápido cae. Cuando cae tan rápido, nos genera necesidad de volver a estabilizar esos niveles. Entonces vuelve a producirte hambre rápidamente. Entonces veis que es una pescadilla que se muerde la cola. Cuando tú desayunas, almuerzas o meriendas estos productos ultraprocesados, que es el mayor error que cometemos, es ahí, en el desayuno, almuerzo y merienda. Los mayores errores que cometemos con los niños. Entonces es muy difícil que a la hora de la comida y de la cena se puedan comer productos frescos, porque además, ya por último, otra cosa negativa de los productos ultraprocesados es que modifican el paladar. Y entonces las cosas frescas te saben menos, porque tienes el umbral aquí puesto de sal, de azúcar y de otro sabor que se llama umami, que es otro sabor que reconocemos, ¿vale? Entonces tiene todas esas cosas negativas. No es solo que es que te vaya a dar un infarto, vayas a tener diabetes con 40, ¿no? Es que pasa todo esto. Entonces todo esto estos procesos se producen diariamente en el niño. Si no les sacia, si además les modifica el paladar, si además rápidamente tienen hambre de esto, es muy difícil que coman vegetales, frutas y otros alimentos. Entonces, esto para que sepamos de qué estamos hablando. Y luego hay otro proceso que es muy importante que tienen que tener en cuenta los padres porque tranquiliza mucho, que se llama neofobia alimentaria. Este palabra significa aversión por los alimentos que saben amargo. Este es un proceso fisiológico, es decir, natural, que se da en todos los niños, en mayor o menor grado, entre los 2 y los 7 años aproximadamente. Entonces, una vez tú sabes eso, está más tranquilo. Porque no es que tu niño no coma, es que tu niño de forma natural siente aversión hacia eso. Eso no lo voy a explicar ahora, pero tiene una explicación evolutiva, ¿vale? Porque los alimentos con ese sabor amargo normalmente eran tóxicos. Entonces, esa neofobia alimentaria que es natural, pues junto con los alimentos ultraprocesados, pues nos da una bomba. Una bomba que hace que los niños no coman ya cero de vegetales y además te cuesta más introducirlos si ya vienes de un proceso así. Por último, sí que se ha observado, ya en estudios ha dado tiempo a observar que cuando tú expones a los niños entre 2 y 7 años con esta aversión por estos alimentos, todos los días, desayuno y cena, o sea, comida y cena por lo menos, a estos alimentos, aunque no los coman o los coman poco, luego los comen. A los niños que no les expones a estos, tienen muchas menos probabilidades de comerlos. Esto tranquiliza también. ¿Por qué? Porque estás 5 años poniendo verdura en el plato para que no se lo coman. Y dices, si tú tienes el conocimiento de que eso es normal y que además sabes que se ha visto que esos niños con mucha probabilidad van a incorporarlo a su dieta, dices, bueno, lo estoy haciendo por algo. Y entonces pues, es más fácil que mantengas el foco. Entonces, por eso, primero los padres tienen que saber. Pero ¿Vale? me parece genial, ¿eh? Toda la explicación, o sea, me estoy quedando boquiabierto, porque lo que hablamos de los ultraprocesados, que es que no solo que los consumimos y el daño que nos hacen, sino que mientras consumimos ultraprocesados no estamos consumiendo productos sanos y frescos. Pero yo me centraba más en cómo podemos motivar, cómo podemos hacer más atractivo este proceso. Estrategias. ¿Hay alguna manera de combinar de colores, de formas, de proporciones, para que el padre o madre que diga, es que mi hijo no hay manera, podamos ayudarle a motivarlo un poquito, para que el niño lo vea más atractivo?
Vale, sí, ya hemos hablado de la parte teórica. Vamos a las estrategias prácticas. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Estos son estrategias genéricas, cada uno en su casa lo tiene que adaptar, pero funcionan. Yo las aplico también. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos en la mesa, el niño se come un trozo de zanahoria, por ponerte un ejemplo, se le felicita. Funciona. Es que no se nos ocurre hacerlo. No se monta una fiesta. ¡Ay, el niño! No. ¡Ay, qué bien que te has comido esto! Es que esto le motiva a cualquiera. Se le felicita, se le da una palmadita en la espalda, eso te motiva. Tu madre, tu padre te ha dicho que bien, tu jefa, tu profesor te ha dicho que bien, te motivas. Se le felicita. Se le pone menos cantidad de la que le ponemos, un error frecuente, ¿no? En la sociedad de la opulencia, la abundancia del niño rollizo, que coma mucho, no, les agobia, les asusta, se llenan por los ojos, que repitan, plato pequeño, cantidad pequeña, necesitan menos cantidad, es que es obvio, no podemos. Lo que pasa es que eso entra dentro de la parte de los mitos, que tienen que comer mucho, pero no, funciona más poner poco y repetir Muy bien. que poner mucha cantidad. Otra cosa que puede funcionar, no engañar a los niños con los ingredientes. Si tú le has puesto unas empanadillas de pisto con atún, no digas que es tomate solo. A ver, no le tienes que decir todo lo que lleva, solo si te lo pregunta, tampoco vamos a decirles, es decir, no quiere decir que le tengas que dar el menú del día, quiere decir que si te pregunta expresamente, no le digas que no lleva lo que lleva, porque igual te lo ha preguntado después de comer si le ha gustado, y además si no, hay una pérdida de confianza muy importante. Entonces eso también es importante. Otra estrategia que puede ser jugar. Bueno, pues jugar, pues yo te lo digo a ti, ahora tú eres el bebé, pues jugar. Pues eso ya depende de la creatividad de cada uno, pero yo que considero muy poco creativa, Google es maravilloso para eso. Pero es una estrategia que hay que utilizar. Lo del color que has comentado es curioso, porque a mí me sorprendió cuando vi el estudio, pero resulta que los niños están más atraídos por los platos monocolor, al contrario que los adultos. Es súper llamativo y súper sorprendente. Sí, les gustan más los platos monocolor que los con muchos colores. Vale, otro importante que ya hemos hablado es el buen ambiente. Es importante porque no es lo mismo comer relajado que comer acogotado, que te están presionando, para un adulto y para un niño. Entonces, para un niño es importante. A veces nos tensamos antes de empezar a comer y es que lo notan. Y entonces ya como que empezamos mal. Entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio nosotros previo. También sin pantallas, esto parece obvio, pero cuando estás viendo una pantalla desconectas. Entonces, no es un alegato en contra de las pantallas, ni mucho menos. Tiene que ver que ver la pantalla antes o después, pero no comiendo, simplemente. Porque ni entonces sabes cuándo te has saciado, y es que se te van hasta los sabores de los alimentos. ¿Por qué lo podemos saber? Porque a los adultos nos pasa también. Entonces, esto mismo lo podemos saber nosotros. Otra cosa que podemos hacer, no forzar, porque forzar, sí insistir, a ver, no hay que ser, ¿se puede insistir? Sí, se puede insistir. Forzar y obligar, no. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado personalmente también, que piense cada uno también en su infancia como niño, ir a comer y tu madre está diciéndote o tu padre, pero te empieza a agobiar y tú dices, pues ya no me lo como. No forzar, sí insistir, no forzar. Utilizar estrategias. A mí me funciona, pues no quiero más. Y si te lo doy yo, sí, anda, y de repente un día, sí. Si no tiene hambre, no se lo va a comer. Entonces no tenemos riesgo de que le estamos dando más comida de la que quieren, porque no les estamos forzando ni obligando, estamos utilizando otras estrategias. Hábitos. Que se pongan hábitos. Si tú pones, por ejemplo, el plato de fruta en las 4 comidas del día, generas un hábito y al final comes. Pero es que los adultos también. Si tú generas un hábito de que en casa se come este tipo de comida y este tipo no, es que no te lo van a pedir, o te lo van a pedir rara vez, porque es un hábito. Y luego, los dos más importantes, en el top 3 también, es dar ejemplo. Dar ejemplo. Dar ejemplo, si no, va a ser casi un fracaso garantizado, porque aprenden por imitación muchas cosas. Y eso de pequeños, de mayores ya te dicen, pero si tú no lo haces, te lo dicen directamente con toda la razón. Entonces, dar ejemplo y para mí el más difícil, creo, el de la paciencia. El de, voy a estar 5 años dándole verdura y no va a comer. Así es. Teniendo este conocimiento, sabiéndolo, eso es un seguro para el futuro.
claro. Y esto en cuanto a pautas, y luego como cosas ya de tipo me meto en la cocina, pues cosas que funcionan, que sé que le funcionan a la gente, que a mí me funcionan, es presentarlo en otros formatos como empanadillas, las empanadillas de pisto que he dicho antes, en quiche, en hamburguesas, hamburguesas de legumbres o de pavo o de pollo picado con las verduras rehogadas, buenísimo, tortillas, fajitas, en todos esos formatos que son tan buenísimos, que nos gustan también a los adultos y que todos esos formatos que he dicho son saludables. Muy bueno, muy buenos consejos, la verdad, ¿eh? Muy bueno. Espero que estén anotando nuestros espectadores porque realmente has dado un abanico muy amplio y me ha sorprendido también mucho el tema del color, ¿eh? Que yo pensaba que Sí, 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 las correcto. cosas con colores más variados atraían muchísimo más la atención del niño. Resulta que no, que es el monocolor. Muy sorprendente. Vamos con dos mitos, ¿vale? Y así a ver si los desmontamos. El A ver, primer mito sería el de, bueno, si el niño cuando es niño o niña no come mucha fruta y verdura, no pasa nada. Ya cuando se haga mayor, él ya de adulto ya decidirá y ya seguramente poco a poco introducirá mejor comida. Es decir, que ahora mientras que es un niño o una niña, no es urgente que coma bien. Ya cuando sea adulto, él o ella ya tomará sus decisiones. Y el segundo, que comer sano es caro, el tema económico. Entonces, me gustaría hablar de estos dos mitos, si vale. son mitos El realmente. primero, sí, sí, son mitos ambos. A ver, el primero lo acabamos de hablar, se ha desmontado un poco cuando os he contado el tema de que hay una versión alimentaria por cierto tipo de alimentos, que es fisiológica, que es natural y que la comparten todos los niños en mayor o menor grado. Y que sobre todo ya sí que se ha visto que si tú expones a esos niños de forma temprana, a los 2 años o antes de los 2 años, desde los 6 meses, a esos alimentos, mejor por separado y con su textura, pero por ponernos tiquismiquis, tras ese periodo lo van a consumir. Los niños que no lo has expuesto difícilmente lo van a consumir después. Y nos podemos mirar a nosotros como adultos, nuestras experiencias a nuestro alrededor. Eh, a la vista está. Entonces, es un esfuerzo que vale la pena. No en vano, la OMS, la Asociación Española de Pediatría y muchos otros organismos nacionales e internacionales tienen un enfoque que se llama el enfoque de los 1000 días y lo que significa es que ponen una importancia, otorgan una importancia capital a, a la alimentación entre que se produce el embrión hasta los 1000 días, que es las 40 semanas del embarazo y los 2 primeros años de vida. Se ha visto que se forman tantas interacciones químicas en el cuerpo, tanto crecimiento, tanta construcción de membranas, de hormonas, tanta construcción biológica del niño en el periodo desde que es un embrión hasta los 2 años de vida, que hasta la malnutrición en ese periodo, cuando digo malnutrición, digo de las dos, tanto la desnutrición como la sobrenutrición, incluye las dos. La malnutrición en ese periodo puede tener consecuencias a largo plazo cognitivas, no solo físicas. Entonces, ahí está la OMS, la Asociación Española de Pediatría, con el enfoque de los 1000 días. Entonces, con ese enfoque, sabiendo que si los ponemos sistemáticamente a diario, periódicamente, alimentos saludables, van a acabar comiendo alimentos saludables, es una razón suficiente para enfocarnos y tener ganas de poder seguir ofreciendo su alimentación. Y porque además impacta en ti misma, en ti mismo y en toda la familia. ¿Y el tema económico? ¿Qué me tienes que decir Vale. cuando dicen? Porque yo lo escucho mucho. Sí, ya, lo que pasa es que comer sano es muy caro. Pues a ver, depende si quieres comer sal del Himalaya o quieres comer vegetales, que es la base de la alimentación saludable. Pero primero quería decir que es algo, lo de comer caro o barato, que es algo subjetivo, porque depende del nivel adquisitivo de cada familia. Y eso es así. Lo que para mí es caro, para ti no, y al revés. Entonces es muy importante. En el estudio Aladino que hace el Observatorio de Obesidad del Ministerio de Salud de 2019, que es el último, se ha visto que el 23% de las familias cuyos niños tienen sobrepeso y obesidad son de renta baja. Ya está. Entonces, no es lo mismo para esas personas caro o barato. El concepto cambia. Entonces, y también influye otro factor, el nivel adquisitivo es uno y la importancia que le des.
le puedes dar más o menos importancia. Y entonces se pondrá aquí en las prioridades o no en tu sueldo, en qué inviertas tu sueldo, ¿no? Y tu salario. Entonces, dicho esto, sí se puede comer barato de forma saludable, y que la mayoría de las familias españolas están comprendidas en esto y lo pueden hacer. Claro, se pueden tener algunos tips, algunas cosas para abaratar un poco esa cesta de la compra, ganes mucho o ganes poco. Por ejemplo, es verdad que los ultraprocesados de los que hablábamos son súper baratos y es muy difícil competir con ellos. Entonces esto hay que reconocerlo. Pero también es verdad que por muy poquito dinero más ya tienes alimentos saludables. Entonces la brecha no es grande. Entonces todo el mundo, o casi todo el mundo, siempre hay alguien que no puede acceder. La mayoría de las personas pueden acceder a esa alimentación saludable porque lo poquito caro que es la alimentación saludable se puede salvar. Entonces, un error que cometemos en la alimentación saludable quizá es incurrir en comprar alimentos de moda, superalimentos que cada vez van, ¿no? Son cíclicos o van pasando, las bayas de goji, la sal del Himalaya hasta que decía, la quinoa. Estos ejemplos son alimentos saludables, pero no son necesarios para una dieta saludable. Entonces, fuera de la cesta de la compra para abaratarla, no hace falta ni mucho menos. Y otra cosa que cometemos errores también es comprar productos fortificados en hierro, en calcio, en tal. No hacen falta a no ser que tengas una situación de alergia, de malabsorción, de patológica, no son en absoluto necesarios y son más caros. Entonces es un error y un mito. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues una de las cosas para que sea más saludable, más barata la compra y la alimentación es lo que ahora está de moda también, que se llama batch cooking, que es cocinar para toda la semana. Le han puesto este término, pero es lo que se ha hecho toda la vida, que cada uno se lo adapta a su manera. O te tiras medio domingo cocinando para toda la semana, con la paz mental aparte que da eso, o yo lo hago en 2 tandas. Domingo 2 horas, jueves por la tarde 2 horas y tengo para media semana y media semana más o menos. Eso hace que, además de ahorrar energía, no solamente dinero en la compra, ahorras energía y tiempo. Que el tiempo, ahorrar tiempo es ahorrar dinero, en definitiva, y poder invertirlo en otras cosas. Entonces, eso es una estrategia que me parece maravillosa. Luego también, otra estrategia es tomar alimentación saludable. Vuelvo al plato. ¿Cuál es la base? Verduras, hortalizas y frutas. Es de lo más barato que hay. Entonces, si te basas en una alimentación saludable, es barato. Es más barato, baratas también. ¿Qué podemos tomar también? Si son de temporada, son más baratos todavía. Pero también hay cosas que no son de temporada y las queremos tener. También hay cosas que son procesados, que son muy interesantes, que no son ultraprocesados y que son los alimentos de la despensa y que te salvan la vida y que creo que es que hay que tenerlos. Y son las vegetales congelados o en lata o las legumbres en frasco que simplemente tienen agua y acidulantes para que los conserven. Esto es súper interesante, es barato, hace que tengas menos desperdicio, hace que tengas más tiempo y hace que en vez de sacar unas varitas de merluza, saques unas lentejas, una ensalada de lentejas con verdura rehogada congelada que hagas en ese momento. Entonces, esto también abarata y es interesante a nivel nutricional. También, por ejemplo, no comprar piezas en bandeja, que es más caro, pues te compras el pollo entero y te haces sopa, asado y no sé qué, vamos, como se ha hecho otras veces, ¿no? Entonces, si de verdad la necesitas abaratar, pues no te compras una bandeja de muslitos, te compras 2 pollos y te los cortan y lo aprovechas más, es más barato. Muy bien, llegamos al final de la entrevista. Como os decía, contábamos con una auténtica experta en nutrición y creo que nos lo ha demostrado. Podríamos estar horas hablando con Aida porque realmente sabe explicarse muy bien y hacia un público muy general, que no tenemos estudios profundos de nutrición, con consejos destapando o desmontando mitos que inconscientemente vamos arrastrando, pero llega el momento de ponerle fin. Entonces, antes de mirar dónde podemos contactar con Aida, simplemente agradecerte de todo corazón esta sesión que nos has hecho, que creo que nos has abierto los ojos y nos has removido conciencias, que esto es muy importante. Y lo segundo, si nos quieres decir algunas palabras para cerrar la entrevista. Pues sí, la verdad que muchas gracias por la oportunidad, de verdad, estoy súper agradecida. Y
Es muy importante y quería agradeceros a las personas que lo hayáis escuchado porque que estéis aquí es ya invertir el tiempo, demuestra un interés mucho más allá de cualquiera, porque es un interés por una búsqueda de información y de formación. Ese es el primer paso para poder producir un cambio. Quería deciros que los cambios tienen que ser chiquititos e incluso proponeros un reto o un cambio que podemos introducir ahora de cara al verano. Es muy chiquitito y es muy asequible para todo el mundo y muy adaptable, y es: vamos a ver si podemos todos tener fruta cortada todas en la mesa en todo el momento a partir de la siguiente compra de aquí a todo el verano. Y entonces te dice el niño o la niña: pero si nunca ponemos, pues ahora vamos a poner. Y es con ese reto chiquitito y ya no hay que ir más allá, ¿eh? Eso es el principio puede ser el principio de un cambio. Pues ahí lo dejo y gracias por vuestro interés y ole, muchas gracias. Genial. Entonces, para aquellos padres, madres, personas que nos estén viendo, que nos digan, me ha encantado Aida, ¿cómo puedo contactar con ella? ¿Tiene Instagram, por ejemplo? Sí, bueno, ahora mismo tengo ya unos años de la cuenta de Instagram. Ahora mismo acabo de, hace poco, casi un año, de empezar a divulgar más seriamente nutrición, y mi cuenta en Instagram es @entornonutrición. @entorno nutrición. Lo pondremos aquí abajo para que podáis Gracias. recordar siempre dónde podemos contactar con Aida. Muchísimas gracias por esta entrevista y por hablar de la nutrición infantil, un pilar fundamental de la educación de un niño o una niña y también de un adulto. Muchas gracias. Gracias. Adiós.